Los dragones de cuera y la larga presencia española en Norteamérica. Los dragones de cuera fueron un grupo de soldados y exploradores españoles que se dedicaron a proteger y expandir los territorios de la Nueva España, especialmente en las regiones del norte de México y el sur de los actuales Estados Unidos, durante los siglos XVII y XVIII. La presencia española en lo que hoy es territorio norteamericano va desde el siglo XVI al XIX, durando en algunas zonas hasta 300 años. Esta presencia, en su momento de mayor expansión, comprendió más de la mitad del actual Estados Unidos, llegando incluso hasta Alaska y Canadá. En los tiempos en los que Estados Unidos todavía no existía, los españoles ya habían establecido su presencia en los territorios que hoy día forman parte del país norteamericano. España controlaba vastos territorios, incluyendo rutas de comunicación entre México y California, así como entre Florida y Texas. Pero su dominio también se extendía a las montañas rocosas, las dos Dakotas, Alaska y Canadá. Para proteger y controlar esta vasta región, se creó un sistema de defensa con soldados entrenados al estilo europeo. Fue así como surgen los dragones de cuera o soldados presidiales, quienes recibieron su nombre por los presidios, que eran el equivalente español a los fuertes norteamericanos. Estos soldados, una fuerza militar creada a finales del siglo XVI, tenían la tarea de proteger las misiones, los poblados, los ranchos y las tribus aliadas, así como también las rutas de comunicación entre México y California y Texas y Florida. Los dragones de cuera se enfrentaron a las tribus indígenas como los apaches, los siux y los comanches, quienes buscaban controlar las tierras. Los primeros presidios o fuertes se construyeron en el año 1570 y para el comienzo del siglo XVII ya eran 50. Los territorios en los que actuaban eran el norte de México, California, Arizona, Nuevo México y Texas, aunque su radio de acción podía extenderse a otros lugares como Nevada, Oklahoma, Kansas, Arkansas y Colorado. El reclutamiento para los dragones de cuera era voluntario y los soldados tenían que firmar un contrato de 10 años. Se requería que los soldados tuvieran al menos 16 años, midieran más de 1,5 metros, tuvieran buena salud, profesaran la fe católica y estuvieran libres de pecado. Desde 1773 hasta el año 1781, el 50% de los dragones de cuera eran soldados españoles, el 37% eran mestizos o mulatos y el 13% restante eran indígenas. En un principio los oficiales de los dragones de cuera siempre eran españoles, después también se incluyó oficiales italianos, valones y de otras zonas del imperio, pero siempre europeos. La mayoría de los dragones de cuera habían nacido en territorio conocido como Nueva España, eran criollos y estaban acostumbrados a las duras condiciones de la tierra. Conocían pues las tradiciones y las costumbres de la región, lo que les permitía ser grandes conocedores de la zona y sus habitantes. En el año 1771 se reforzaron los presidios a modo de línea defensiva contra los indios, especialmente los comanches, y también se creó una línea de correo mensual. Los dragones de cuera vistieron un uniforme regulado en 1772. Este consistía en una chupa corta de tripe o paño azul con vuelta y collarín encarnado, calzón de tripe azul, capa de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza, esta última bordada con el nombre del presidio para distinguirlos, corbatín negro, sombrero, zapatos y botines. La cuera, prenda que dio nombre a estos soldados, era un abrigo largo sin mangas hecho con hasta 7 capas de cuero que sustituyó a las pesadas corazas metálicas. El sombrero también era de cuero endurecido, más eficaz contra el frío y el calor que los cascos de acero, también lo fueron los pantalones. Las armas principales eran la espada ancha, la lanza, la ardaga, la escopeta y las pistolas, aunque algunos especialistas consideran su armamento bastante anticuado en comparación con los soldados europeos. No obstante, los dragones de cuera se enfrentaban a cargas de indios en grupos de 16 hombres y las armas blancas se volvían indispensables en el cuerpo a cuerpo. Además de las armas, cada grupo de dragones de cuera debía tener 6 caballos, una mula y un potro, lo que les permitía cambiar rápidamente de montura si un animal se cansaba demasiado en su labor de controlar extensas zonas de territorio. Las banderas y estandartes debían mostrar los cuarteles de Castilla y en ocasiones la Cruz de San Andrés. En el siglo XVII las compañías de dragones de cuera tenían una composición variable, con un rango de entre 14 y 50 hombres. Sin embargo, en el siglo XVIII se estandarizó su composición con la reglamentación establecida en 1772, que especificaba que cada compañía debía contar con un teniente, un capitán, un sargento, un alférez, 2 cabos, un capellán y 40 soldados. Además, se añadían rastreadores indígenas de tribus aliadas. Más tarde, en 1778, estas compañías se reforzaron con una tropa ligera sin número definido, que no llevaba cuera y utilizaba pistolas, sables y carabinas.
El principal modus operandi de los dragones de cuera era su temible carga con lanzas que sembraba el miedo entre los enemigos y hacía que rompieran filas. Cuando recibían noticias de ataques, un grupo de dragones de cuera saltaba sobre sus caballos y cabalgaba rápidamente en busca de los asaltantes. En ocasiones contaban con la ayuda de indios aliados, pero preferían comenzar la persecución cuanto antes. En el año 1779, Nueva España envió a los dragones de cuera a una expedición de castigo contra los comanches, quienes empezaron a emigrar hacia el sur presionados por otros europeos y a su vez ellos a otras tribus, especialmente a los apaches, lo que obligó a los presidios a ser reforzados dada su agresividad. Se reunió pues a 600 hombres, a los que ayudaron 200 indios apaches y se movieron solamente de noche para no hacer ruido. Tras recorrer casi 1000 kilómetros lograron dar alcance a los comanches y tras asaltar su campamento acabaron con la vida de un centenar de comanches. El jefe de Comanche, Cuerno Verde, logró escapar, pero fue capturado y ejecutado más tarde. Esta victoria tuvo un gran impacto debido al prestigio y reconocimiento que Cuerno Verde tenía en otras tribus, por lo que pronto fueron muchas las que pidieron la paz. Los comanches aprendieron que los españoles eran una fuerza a tener en cuenta y que no podían seguir con sus incursiones impunemente. A pesar de todo, la paz no fue duradera y los comanches volvieron a ser una amenaza para los presidios españoles. En 1786, el comanche Cuerno Verde Jr., hijo del anterior jefe, lideró una expedición contra los españoles, pero fue derrotado y muerto en combate. A pesar de los continuos conflictos con los comanches, los dragones de cuera desempeñaron un papel crucial en la protección de los presidios y de las rutas comerciales entre México y los territorios del norte de América. A medida que las zonas de frontera se estabilizaron, el papel de los dragones de cuera fue asumido por otras unidades militares como los lanceros de San Fernando, los dragones de Toluca o los lanceros de Veracruz. Durante el siglo XVIII, los dragones de cuera comenzaron a experimentar un declive que finalmente condujo a su extinción. La cuera, que solía cubrir todo el cuerpo del soldado, se acortó hasta la cintura y finalmente dejó de utilizarse gradualmente. Además, las armas de fuego se volvieron más efectivas y ligeras, lo que propició la aparición de nuevas unidades militares. Finalmente, en el año 1821, España retiró su bandera de los territorios donde operaban los dragones de cuera, lo que llevó a la desaparición de esta unidad. En su lugar surgieron otras unidades como los cazadores de Nueva Vizcaya, los húsares de Texas o las compañías de infantería de voluntarios catalanes que reemplazaron a los dragones de cuera en sus tareas militares. Sin embargo, la historia de los dragones de cuera debe ser recordada como un capítulo importante en la lucha por la conquista y la defensa de América del Norte por parte de España. Durante más de 300 años, desde el siglo XVI hasta el XIX, la corona española gobernó casi todo el continente americano. En aquel entonces, los territorios españoles comprendían más de la mitad del actual Estados Unidos. Sin embargo, la presencia española en Estados Unidos y Canadá ha caído en un extraño olvido, especialmente entre los propios españoles que desconocen la inmensa huella de sus antepasados en aquellas tierras. Los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida, la Gran Luisiana y buena parte de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Mississippi y Alaska fueron en algún momento posesiones españolas que formaron parte del Virreinato de Nueva España. Incluso la parte suroeste de la Columbia Británica, dentro del actual Canadá, también perteneció a los españoles. Los primeros informes conocidos sobre la geografía, los aborígenes de Estados Unidos y sus respectivas lenguas están escritos en español. En 1565, el español Pedro Menéndez de Avilés funda el primer asentamiento europeo en territorio de Estados Unidos y Canadá, al norte de la actual Florida. Esta fue la ciudad de San Agustín en la costa atlántica, pero ya anteriormente el primer occidental que pisó el territorio de los Estados Unidos y permaneció en él fue Ponce de León, a partir del 2 de abril de 1513. Además, el primer libro redactado dentro de los confines del país se debió al hermano Báez, jesuita de las misiones de Georgia, en 1569. España también llevó a Norteamérica la primera representación teatral. Fue también Pedro Menéndez de Avilés quien celebró el primer día de Acción de Gracias de Norteamérica después de fundar San Agustín de la Florida en 1565, mediante una misa y una comida de hermandad celebrada entre españoles y nativos a Turiba, y esto fue 56 años antes que los peregrinos del Plymouth Rock. Los españoles también celebraron el segundo día de Acción de Gracias tejano el 30 de abril de 1598, cuando 600 colonos españoles encabezados por Juan de Oñate atravesaron el Río Grande en El Paso, Texas, y celebraron junto con los indios mansos el final de una larga travesía
travesía a través del desierto de Chihuahua. El primer asentamiento libre para esclavos africanos de Norteamérica lo crearon los españoles en Fuerte Mosé, un refugio creado en 1738 por el gobernador de la Florida española para los esclavos que huían de las plantaciones británicas de Carolina, a los que se concedía libertad a cambio de fidelidad al rey de España y conversión al catolicismo. Los pioneros españoles que exploraron Norteamérica incluyen a Ponce de León, quien descubrió la península de Florida en 1513, y Alonso Álvarez de Pineda, quien navegó la costa occidental de Florida y toda la costa sur del actual Estados Unidos, incluidas las de Texas, a lo largo del Golfo de México en 1519. Los navegantes españoles del siglo XVI también subieron por la costa este, atravesando el litoral de Georgia hasta la actual Carolina del Sur. En la última parte del siglo XVI, la conquista más organizada del oeste americano fue llevada a cabo por el adelantado Juan de Oñate, quien exploró y conquistó los vastos territorios de Nuevo México, Arizona y Texas para España. El explorador español Gaspar de Portolá registró el primer descubrimiento europeo de la bahía de San Francisco el 4 de noviembre de 1769. Los franciscanos Eusebio Francisco Quino, en el desierto de Sonora, y Fray Junípero Serra, en la costa de California, se centraron en una misma empresa, las misiones. Ambos se ocuparon del desarrollo material de la población indígena con la introducción de la agricultura y la irrigación, evangelizar y culturizar. En el siglo XVIII España brindó una determinante ayuda a la Guerra de Independencia que dio lugar a la creación de los Estados Unidos de América. España ayudó a los ciudadanos de las 13 colonias con dinero, armas, munición, medicinas, mantas y vestuario, y finalmente con ayuda militar directa. El ejército rebelde que ganó la batalla de Saratoga en 1777 estaba íntegramente equipado con este material. Inestimable fue también la ayuda de Bernardo de Gálvez para que estos mismos insurgentes venciesen finalmente la decisiva batalla de Pensacola. España envió a los Estados Unidos 120.000 reales de A8 en efectivo y órdenes de pago por valor de otros 50.000. Esta ayuda sirvió para respaldar la deuda pública estadounidense del momento y fue copiada dando origen a su propia moneda, el dólar estadounidense. Además, el malagueño Luis de Unzaga y Amézaga, gobernador de la Luisiana española y pionero del libre comercio para el Mississippi, fue el primer español en acuñar el término Estados Unidos de América. Asimismo, a finales del siglo XVIII, los españoles lograron llegar incluso hasta Alaska, posiblemente las exploraciones más desconocidas. Uno de los nombres más destacados en este periodo épico fue el del heredano Salvador Fidalgo, quien en junio de 1790 bautizó Puerto Valdez y Córdoba por encima del paralelo 60 norte, en homenaje al capitán general de la Armada Luis de Córdoba. Fidalgo añadía así su nombre a los de Juan Pérez, que en 1774 exploró la costa de Alaska y descubrió la isla de Vancouver, a Bruno de Uceta, que en 1775 exploró la costa de Oregón y descubrió la desembocadura del río Columbia, a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que también en 1775 exploró la costa de Alaska y el sur de la actual Columbia Británica, a Francisco de Liza, que en 1791 exploró también la costa de la actual Columbia Británica y fundó el fuerte de Nootka en la isla de Vancouver. También a Esteban José Martínez, que en 1788 estableció un asentamiento en la bahía de Nootka en la isla de Vancouver, lo que llevó a un conflicto con los británicos. Martínez también exploró y cartografió la costa de California. O a Juan José Pérez Hernández, que en 1774 exploró la costa de Alaska y descubrió la bahía de Yakutat y la isla de San Lorenzo. También a Gonzalo López de Haro, que realizó varios viajes de exploración por la costa norte de Norteamérica, llegando hasta la isla de Unalaska. O, como no, a Dionisio Alcalá Galiano, quien también exploró y cartografió la zona. En general, estas expediciones españolas permitieron la exploración y el conocimiento de la costa del Pacífico Noroeste, así como el establecimiento de asentamientos y fortificaciones en la región. También se llevaron a cabo tratados y negociaciones con otros países europeos, lo que ayudó a asegurar los intereses españoles en la zona. Así pues, la presencia española en los territorios de los Estados Unidos duró más de 300 años en Florida, 270 años en Arizona, el sur de California y partes de Alabama, y más de 200 años en Nuevo México y zonas del Mississippi. Sin embargo, el 10 de julio de 1821, España cedió oficialmente la Florida a los Estados Unidos, poniendo fin a la colonización española de Norteamérica.